Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Más financiación para las empresas. Bancoldex tiene listos más recursos y nuevas líneas de crédito para apoyar a las empresas afectadas por la crisis. El presidente de esta entidad revela en Signo Pesos los detalles. Los riesgos de un mayor endeudamiento. El gobierno tiene ahora más libertad para endeudarse y gastar, pero eso trae incertidumbre y consecuencias. Hablaremos con un vocero de la firma calificadora Fitch Ratings sobre lo bueno y lo malo de suspender por 2 años la regla fiscal. La hora del comercio electrónico. Varios sectores proponen que los próximos días sin IVA se hagan solo mediante portales de Internet tras los problemas del pasado viernes en algunos almacenes. Pero, ¿está preparado el comercio electrónico? Analizaremos el tema con una experta. Y comenzamos con las buenas noticias que hay para las empresas del país en materia de financiamiento. Y estas noticias provienen desde Bancoldex. Por eso saludo a esta hora de la noche a su presidente, al doctor Javier Díaz Fajardo. Doctor Díaz, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Gracias, Víctor. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Antes de preguntarle, doctor Díaz, por las nuevas líneas de crédito, hay una noticia muy importante que tiene que ver con Bancoldex sobre la posibilidad de hacer créditos directos, es decir, que funcione como un banco de primer piso. ¿A partir de cuándo? A ver, lo primero para aclarar ahí es que Bancoldex es y seguirá siendo en su esencia un banco de redescuento, es decir, un banco de segundo piso trabajando a través del sistema financiero. Lo que pasa es que en complemento y en adición a ese core de negocios que seguirá siendo el redescuento, empezamos a hacer unos créditos directos por 2 vías. La primera es que estamos absorbiendo una filial de Bancoldex que se llama Arco Leasing, una compañía de financiamiento comercial que, como su nombre lo dice, ha venido haciendo leasing, factoring y crédito directo para MIPYMES durante algunos años. Entonces, absorbemos esa compañía y la cartera de Arco pasa a ser cartera de Bancoldex directamente. Y ya en Bancoldex hace un poquito más de un año tenemos un programa piloto de crédito directo para medianas y grandes empresas con una cartera todavía pequeña de 250.000 millones de pesos, pero que sumada a la de Arco, pues ya nos da una cartera aproximada de 1 billón de pesos en crédito directo. Para ponerlo en perspectiva, es 1 billón en crédito directo comparado contra 8,5 billones de cartera total de Bancoldex, lo cual significa y reafirma que somos y seguiremos siendo banco de redescuento en la esencia, pero que vamos a empezar a hacer estos créditos directos de una manera un poquito más acelerada a partir de ahora. Doctor Díaz, los empresarios, muchos con los que hemos hablado aquí en Signo Pesos, venían pidiendo esto a gritos. ¿Por qué? Porque en los bancos comerciales han tenido dificultades para acceder al crédito. ¿En Bancoldex será más fácil conseguir préstamos directos frente a las entidades comerciales? Es que yo creo que la comparación no es si es mejor un crédito directo de Bancoldex que un crédito directo del sistema financiero. Yo creo que nosotros como banco de redescuento seguiremos trabajando con todo el sistema financiero. Lo que pasa es que el crédito directo de Bancoldex entra a suplir algunas fallas de mercado donde ésta se presente. Voy a poner un ejemplo. Leasing. Leasing para MIPYMES es un segmento que todavía está subutilizado por el sistema financiero tradicional. Ahí podemos nosotros entrar a complementar esa oferta de crédito directo, también en financiación de algunos proyectos, también en descuento de facturas, pero creo que es muy importante recalcar acá que la forma y la razón por la cual Bancoldex entra a hacer estos créditos directos no es porque todo el sistema financiero lo haga mal, sino porque podemos entrar a complementar con una oferta acotada ese crédito directo complementando lo que hace el sistema financiero. Doctor Díaz, a veces estos anuncios generan cierta confusión entre los colombianos. ¿Las personas naturales pueden ir a Bancoldex a pedir créditos directamente? Las personas naturales que sean microempresas van a seguir teniendo acceso a las líneas de redescuento y a los créditos de microfinanzas que hemos hecho en Bancoldex desde hace ya muchos años. No significa que las personas naturales puedan venir a pedir a Bancoldex un crédito de consumo. Nosotros no somos ni seremos un banco de consumo, somos banco de desarrollo empresarial. Entonces, es una muy buena pregunta para aclarar que Bancoldex desde hace muchos años ya hace microcrédito, pero lo hace a través de entidades microfinancieras. O sea, yo estoy buscando una tarjeta de crédito, no tengo que ir donde usted, ¿verdad?
no. Doctor Díaz, ahora sí, las líneas de crédito que está lanzando Bancoldex, nuevas líneas de crédito, y ya le preguntaré por el balance de las anteriores. Claro que sí. Hoy, martes 23 de junio, lanzamos dos líneas. Villavicencio responde y Valle del Cauca responde. Villavicencio salió con un cupo aproximado de 5.000 millones de pesos. Valle salió con un cupo aproximado de 65.000 millones de pesos. Estas son líneas para micro, pequeña y mediana empresa destinadas a capital de trabajo con un plazo máximo de 3 años y un periodo de gracia máximo de 6 meses. Como en las líneas anteriores que hemos hecho, el intermediario financiero debe trasladar un beneficio de por lo menos el 2% en la tasa al cliente final si se trata de una pequeña o una mediana empresa y por lo menos 5% si se trata de una microempresa. Así que estas dos líneas que hoy lanzamos se suman a las 9 líneas regionales que ya traíamos y a las 2 líneas nacionales, Colombia Responde y Responde para Todos, que ya fueron ejecutadas. Esas 2 líneas al 100%. Y hay una pregunta un poco parecida a la anterior. ¿El empresario qué debe hacer? ¿Ir directamente a Bancoldex o a su entidad bancaria tradicional? En estas líneas que acabo de mencionar y en las regionales y en las demás líneas Colombia Responde y Responde para Todos, se debe ir a través de un intermediario financiero, que puede ser un banco tradicional o puede ser una entidad microfinanciera o puede ser una cooperativa de microcrédito. Es decir, se puede trabajar con todo el sistema financiero que hemos venido trabajando, pero es a través de ese sistema financiero que se accede a estos recursos. Doctor Díaz, el balance de las primeras líneas de crédito anunciadas en medio de la coyuntura por la pandemia. Bueno, un balance muy satisfactorio porque de todas las líneas que hemos diseñado son aproximadamente 1,2 billones de pesos en cupos totales, de los cuales se han desembolsado 873.000 millones, es decir, una ejecución superior al 70%. Y ya mencionábamos ahí que dentro de eso, los 600.000 millones de pesos de Colombia Responde y Colombia Responde para Todos ya han sido ejecutados al 100%. Entonces, vemos con satisfacción que son recursos que han sido solicitados por parte de los empresarios, han sido entregados, y los invito a que en nuestra página web www.bancoldex.com puedan ver los ejemplos y los testimoniales de cómo es que efectivamente han beneficiado a los empresarios estas líneas de crédito. Doctor Díaz, una última pregunta. ¿Ustedes van a jugar algún papel en medio de los procesos de endeudamiento, de financiamiento que hagan las empresas a través del mercado de capitales, colocando bonos? Sí, nosotros estamos diseñando un producto que es la garantía parcial de crédito. Esto lo que significa es que un emisor de bonos en el mercado de valores que por algún motivo no llegue a la calificación de AAA o AA+, o en este proceso de pandemia la haya perdido, pues pueda venir a Bancoldex y solicitar que le demos eso, una garantía para que parcialmente se pague el bono en caso de un incumplimiento. La garantía se llama parcial porque en ningún caso vamos a asumir un riesgo superior al 50%, puede que inclusive sea inferior al 40%, pero la idea es que Bancoldex pueda entrar a dar ese pedazo que le falta a una emisión de bonos para garantizar su repago, lógicamente cobrando una comisión para ello. Doctor Díaz, que tenga una feliz noche, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a ustedes, un gusto verlos otra vez. El presidente de Bancoldex esta noche en Signo Pesos. Y otra de las grandes expectativas que hay por estos días es qué va a hacer el gobierno con el endeudamiento y también con el nivel de sus gastos ahora que tiene libertad para aumentar el déficit fiscal. No tendremos, ya lo hemos venido explicando, no tendremos regla fiscal en Colombia, esa camisa de fuerza durante los próximos 2 años. Para analizar estos temas y sus implicaciones, saludo a esta hora a un invitado muy importante, es el doctor Richard Francis, analista para América Latina de la firma calificadora Fitch Ratings. Doctor Francis, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Doctor Francis, no vamos a tener regla fiscal, que es como la guía que tienen los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo para mirar el desempeño, qué tan juicioso es, por ejemplo, en sus finanzas públicas nuestro país. Ahora que no tendremos regla fiscal, ¿usted cree que eso es positivo, nos va a beneficiar en medio de la coyuntura o es negativo? Bueno, nosotros antes de la suspensión de la regla hemos pensado que el gobierno iba a tener un déficit fiscal mayor que ha dicho antes y también por el año próximo. Entonces, nosotros ya hemos pensado que el gobierno iba a suspender más o menos la regla fiscal al mes este año y el año que viene. Claro que en esta pandemia el gobierno tiene que combatir la pandemia y también intentar de reactivar la economía. Entonces es entendible.
Entiendo, doctor Francis, es decir, no los toma por sorpresa. Ahora, dicen los analistas que cuando no tenemos regla fiscal, entonces el gobierno puede aprovechar para endeudarse, pedir más deudas y endeudarse y endeudarse. Pero dicen otros analistas, cuidado, tampoco se debe endeudar sin límites. ¿Qué nivel de endeudamiento provocaría que ustedes disminuyan la calificación crediticia de Colombia? Bueno, nosotros tenemos una perspectiva negativa sobre Colombia y la calificación soberana, y es solamente un notch por encima de grado de inversión. Entonces hay una perspectiva que se puede perder el grado de inversión un 50%, es más o menos lo que la perspectiva negativa dice. Entonces hay una probabilidad significativa de perder grado de inversión. Es decir, si la deuda pública de la nación supera el 50% del tamaño de la economía del PIB, ¿podría disminuir nuestra calificación crediticia? Y nosotros estimamos ahora que la deuda en términos de PIB va a llegar a 55% en deuda de gobierno general, y tal vez el deuda en términos de PIB por gobierno central va a llegar por encima del 60%. Entonces, por nosotros hemos estimado que sí, la deuda va a subir fuerte este año, pero no hay un nivel en sí mismo que podemos decir que va a perder el grado de inversión, pero claro que cuanto más deuda tiene, cuanto más riesgo tiene también. ¿Y el endeudamiento es la única variable que tienen ustedes en cuenta, el único dato a tener relevante, a considerar a la hora de evaluar la calificación crediticia de Colombia? No, hay varios aspectos, pero uno es el lado estructural, indicadores de gobernanza, la institucionalidad. Otro es el tema de crecimiento. Eso es bien importante. Si por algún motivo el crecimiento va a caer en vez de 4.5 como nosotros estimamos ahora, en vez de eso es 9-10%, eso podría ser muy negativo por la calificación también. Y si por algún motivo no hay un rebote el año que viene, el tema de desempleo, quiebra de negocios, eso también podría tener un impacto sobre la calificación. Entonces, no es solamente el lado fiscal, es también el tema de crecimiento y otros factores también. Y dentro de esos factores, doctor Francis, ¿ustedes tienen en cuenta el tema de los ingresos? ¿Para ustedes es necesario que Colombia aumente sus ingresos a través, por ejemplo, de una reforma tributaria? Bueno, para nosotros es al menos importante que el gobierno tiene un plan de cómo va a ajustar el lado fiscal para estabilizar y bajar la deuda en términos de PIB. Y por nosotros va a ser muy difícil hacerlo solamente por el lado de gastos, porque los gastos en Colombia son muy inflexibles. Entonces, tendría que ser algo con los ingresos también, y por nosotros probablemente la única manera sostenible sobre el tiempo sería realmente incrementar los ingresos, y eso probablemente significaría una reforma tributaria. Y una reforma tributaria, doctor Francis, usted conoce muy bien la situación de Colombia. Las empresas dicen que no tienen de dónde más sacar plata para pagar más impuestos. Golpeadas las empresas por todo este tema del COVID. ¿Esos impuestos tendrían que salir, nuevos impuestos o mayores impuestos, de las personas naturales, del bolsillo de los colombianos? Pero recuerde también que el momento es muy difícil por ellos también. El tasa de desempleo ha subido tanto, y entonces no es, pero nosotros no podemos decir de dónde, porque no es nuestra posición, pero estamos diciendo que necesita un ajuste solamente puede venir probablemente por una gran parte del lado de ingresos, y
Entonces tendría que ser de las personas, de las corporaciones, de los ricos, tiene que venir de algún lado, ¿no? Una última pregunta, doctor Francis. ¿Cuándo mirarán ustedes, evaluarán si le bajan o no la calificación crediticia a Colombia? ¿En qué mes de este año harían ese análisis? Normalmente nosotros hacemos el análisis 2 veces por año. La última fue en abril, entonces en el cuarto trimestre del año, octubre y noviembre, probablemente vamos a analizar de nuevo. Si algo no ocurre muy chocante antes, pero normalmente vamos a esperar hasta estos meses y podemos quedarnos con una perspectiva negativa. Nosotros no tenemos que decidir algo en este momento. Solamente vamos a analizar la situación en este momento. Doctor Francis, antes de despedirlo, discúlpeme, una última pregunta. Solo hablamos de reforma tributaria, pero en el ambiente también se ha venido hablando de la posibilidad de hacer una reforma laboral y también una reforma al sistema pensional en Colombia. ¿Eso ayudaría, unas buenas reformas ayudarían a conservar la calificación crediticia de nuestro país? Yo pienso que estamos enfocalizados más que todo en el lado fiscal y el tamaño de deuda en términos de PIB. Pero claro, una reforma laboral puede ayudar con crecimiento y eso es el otro factor muy importante por nosotros, es hacer reformas para flexibilizar el mercado laboral. Entonces eso podría ayudar con crecimiento. En el lado de pensiones, nosotros hemos visto que es el tema de equidad, tema de los beneficios bajos, y por nosotros es una reforma probablemente no va a ayudar mucho en el lado fiscal. Pero tenemos que ver lo que el gobierno está hablando en el tema pensional. Doctor Francis, muchas gracias y que tenga una feliz noche. Gracias, buenas noches. Las advertencias entonces de Fitch Ratings al gobierno nacional ahora que no hay regla fiscal por un par de años en nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen. Se avecinan grandes oportunidades para hacer compras online con descuentos. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. El gobierno nacional entregó el balance de lo que fue el primer día sin IVA en cifras. En el pasado viernes 19 de junio, cerca de 6 millones de colombianos gastaron más de 5 billones de pesos. Veamos. A pesar de los lunares registrados en el primer día sin IVA en cuanto a la indisciplina de cientos de personas que hicieron aumentar el riesgo de contagios de COVID-19, la jornada significó una notable recuperación en sus ventas. 5.4 billones de pesos se movieron en ese día en transacciones. Cerca de 6 millones de colombianos aprovecharon ese día de descuentos, para lo cual utilizaron 4 veces más las tarjetas de crédito que en un día normal, lo que hizo que el comercio creciera 287% más que en un día en que no había ese beneficio tributario. Estamos hablando de que los hogares en tarjeta débito y tarjeta crédito solo en un día gastaron 440.000 millones de pesos. Eso es un 95% más que el año pasado y 45% más de transacciones, porque 2,3 millones de hogares se vieron beneficiados de esta medida. Para ese día puntual se lograron aproximadamente el equivalente a una semana completa de ventas del nivel del que traemos para este mes de junio 2020. Las plataformas de comercio electrónico se movieron 10 veces más que en un día normal. 100.000 personas por hora en promedio hicieron transacciones a través de los diferentes portales. Las categorías que más se vendieron fueron electrodomésticos y bienes relacionados, crecieron 1.302%, artículos culturales y de entretenimiento se incrementaron 774%, equipos y aparatos de sonido y de video aumentaron 725%, artículos deportivos crecieron 449%. Mayormente electro. Bueno, dice Credibanco también que la facturación en el primer día sin IVA fue superior a la Navidad del año pasado. Y el gobierno evaluará junto con los comerciantes medidas para evitar las aglomeraciones que registramos el pasado viernes 19 de junio durante el primer día sin IVA. Largas filas y aglomeraciones en donde no se respetó el distanciamiento social ni las medidas sanitarias generaron críticas e indignación de ciudadanos, sociedades médicas y de la alcaldesa Claudia López contra el gobierno nacional por promover esta jornada en plena pandemia. Llamo la
a sensatez del Gobierno Nacional. No volvamos a hacer el 3 de julio un viernes de COVID. Si quieren impulsar la economía, hagan un día sin IVA exclusivo para compras por Internet. Sin embargo, para el presidente Duque hubo lecciones tanto buenas como malas. También vimos comportamientos que no queremos volver a ver, de personas que no tuvieron conciencia, que entraron como hordas a establecimientos de comercio y establecimientos que de pronto no tomaron todas las precauciones. Pero hay que aprender de lo bueno y hay que aprender también de lo malo para que no se vuelva a presentar. En esa evaluación, el gobierno estudia varias propuestas que tiene sobre la mesa, una de ellas del gremio de comerciantes que propone que electrodomésticos y equipos de tecnología se vendan por Internet. Durante el Día Internacional de las MIPYMES, el presidente Duque defendió a quienes generan empleo y toman las precauciones del momento. Las víctimas de la pandemia no son solamente los que se contagian, o los que mueren, o los que van a una UCI. Las víctimas de la pandemia también son empleos, la víctima de la pandemia también son empresas. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, durante la pandemia se generaron 10.200 MIPYMES. Porque uno no puede adorar el empleo, creer en la posibilidad de ingreso para las familias, pero detestar a quien las genera. Y quien genera el empleo, quien genera el ingreso para las familias, pues son las pequeñas y las medianas empresas. Lo cierto es que los días sin IVA para el 3 y 19 de julio se mantienen, dice el gobierno, haciendo los ajustes y la pedagogía necesaria para evitar que estas imágenes se repitan y el costo-beneficio no resulte más alto que un descuento del 19%. Y es la hora de ver la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es la movida de hoy? Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de decisiones o cambios de las compañías para vender sus productos debido al coronavirus y el caso de Distrihogar, que ha decidido cerrar sus tiendas y vender sus productos vía comercio electrónico. Distrihogar, que es una marca fuerte, se enfoca al sector textil y una serie de productos para el hogar. Sus tiendas están ubicadas en Bogotá, Manizales y Medellín, y sin ventas ni tráfico, pues por lo menos hasta el año que viene estarán cerradas y evaluarán si se quedan cerradas definitivamente o no. Pero Juan, ¿las ventas por otros canales seguirán? Víctor, sí, las ventas de los productos en cadenas de grandes superficies seguirán porque son fuertes y acompañarán las de comercio electrónico propio, por decirlo de alguna manera. Distrihogar es fuerte en cadenas como Jumbo, Éxito, Al Costo o Home Center, también su línea institucional a grandes cadenas hoteleras y los productos que fabrica para terceros como Avon, por ejemplo. Distrihogar ha dicho que durante estos meses de aislamiento sus operaciones en comercio electrónico han aumentado hasta un 600%. Pero detrás hay una estrategia interesante: impulsar sus ventas por catálogo en una plataforma que han venido utilizando hace algún tiempo y que se llama Maga y que está abierta para cualquier persona. Es al final un catálogo pero digital en el que la gente se inscribe y puede convertirse en el distribuidor de la compañía. Cuando entra a la página de la empresa se anuncia para esos distribuidores un margen promedio del 25% en la venta de productos con un pedido mínimo de 150.000 pesos, que equivale a 112.500 pesos del valor de la factura. Entiendo. Juan, ¿por qué no nos recuerda un poco más sobre la historia de Distrihogar? Sí, Víctor, la historia de Distrihogar es interesante. La fundó en Medellín hace más de 40 años Ricardo Sierra, quien se inició como practicante de Almacenes Éxito, y desde entonces pues vio falta de ciertos productos para el hogar, desde cojines hasta sábanas, pasando por toallas o artículos de cocina, y fue en el Éxito donde Sierra consiguió el capital inicial para montar inclusive su compañía, y sigue siendo un proveedor importante, incluso de líneas de marca propia de la cadena de supermercados. Ricardo Sierra ha sido uno de esos empresarios fuertes de Medellín y ha estado en múltiples negocios recientes, algunos como el de la filial local de la Lavandería Industrial Española y Unión, también es miembro de juntas como la de la Corporación Financiera Nacional y Sudamericana, Corfinsura, Noel, Helados Mimos, en fin, entre otras. Sierra pues fue una de las personas más cercanas inclusive a Nicanor Restrepo, quien falleció en 2015, y durante 20 años fue la cabeza del grupo empresarial
antioqueño. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre empresas que trasladan sus modelos de ventas al comercio electrónico. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Con esta información hacemos otra breve pausa y ya les tendremos más noticias económicas, los indicadores aquí en Signo Pesos. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Regresamos con la cifra económica del día. Es la siguiente, 360.000 y corresponde al número de empresas que se han visto beneficiadas con programas de reactivación de las cámaras de comercio del país durante esta época de la pandemia. Entre las acciones desarrolladas se destacan 4.597 capacitaciones virtuales a empresas y 22.978 MIPYMES apoyadas en digitalización. Y estos son los indicadores económicos que usted necesita saber antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.706 pesos con 6 centavos, porque el dólar hoy bajó 27 pesos con 21 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo un retroceso de 1,76%, se ubicó en $42 con 32 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 968.000 pesos por carga para mañana, su comercialización en las principales cooperativas del país. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap, el principal, tuvo un retroceso de 1,56%. La acción que más subió fue la de Preferencial Corfi Colombiana, con una ganancia de 5,62%. Y la acción que más bajó fue la de Avianca, que tuvo un retroceso de 8,09%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Colombia llegó a 10 millones de usuarios de gas natural, incluyendo familias, vehículos, comercio e industrias. Solo en este gobierno se han conectado 680.000 nuevos usuarios a este combustible. Así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.